Hola queridos hermanos, es un gusto poder estar con ustedes y compartir este pensamiento en la palabra de Dios. Pensemos juntos en algunos aspectos diferentes de un verdadero creyente, un verdadero cristiano, tomando como referencia tres figuras que encontramos en la Biblia. Tres figuras que expresan lo que Dios da a entender, lo que es ser un verdadero cristiano. La primera figura la vamos a ver en Mateo capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 29. Dice allí: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Cuando el Señor nos llama a ser sus discípulos, a ser sus seguidores, significa que tenemos que aprender todo lo que Él nos quiere enseñar. No nos convertimos a Cristo sabiendo todo, sino que cuando nos convertimos a Cristo es como entrar a la escuela de Dios, y allí es donde tenemos que aprender todo lo que el Señor nos quiere enseñar para que podamos, todos los creyentes, vivir una vida como verdaderos cristianos. El primer aspecto que encontramos aquí es el yugo del Señor. Y ese yugo me habla del servicio, me habla de trabajo. El yugo es ese implemento de madera dura y pesada que une dos animales para trabajar juntos, para ir en una misma dirección, para tener un mismo sentir. Y el Señor está trayendo esta figura del yugo para decirnos a nosotros los creyentes que como verdaderos cristianos tenemos que servir a Dios llevando el yugo de Cristo. Él no dice llevad un yugo o llevad el yugo. El Señor Jesucristo está hablando y dice llevad mi yugo sobre vosotros. Evidentemente, una de las primeras connotaciones que podemos ver en llevar el yugo con Cristo es la unidad con Cristo. El ponernos el yugo con el Señor me une al Señor. Pero también esta colocación del yugo tiene, podríamos decir, dos connotaciones negativas. La primera es que el yugo con otro priva mi libertad, y el yugo que me une a otro también limita mi voluntad. Podríamos decir que mi voluntad y mi libertad está sujeta a la voluntad y a la libertad de otro. Perdón. El mismo Señor Jesucristo es aquel que hace el trabajo con nosotros. Él es fiel, el Señor es constante, el Señor conoce el camino, el Señor sabe el trabajo, el Señor sabe guiar el paso de aquel que va junto a Él. Todo el éxito de nuestro trabajo va a depender de nuestra sumisión a la voluntad del Señor. No podemos olvidarnos de ninguna manera que quien hizo el yugo lo lleva juntamente con nosotros. Y por eso, por más que sea pesada la carga y por más que sea escabroso el camino, el Señor puede decir que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Ahora, el Señor quiere que todos los creyentes sirvamos a Dios con gozo. El servicio para el Señor es liviano y resulta ligera para quienes acepten la carga sin resistencia, sin queja, sin obstáculos, sino que con alegría podamos servir a Dios sabiendo que el mismo yugo me está uniendo al mismo Señor Jesucristo, que es el siervo de Dios por excelencia. Cuando vemos en el Evangelio capítulo 15 al Señor Jesucristo hablando acerca de la parábola de la vid verdadera, el Señor dice en el capítulo 15, versículo 1 al 17, que Él es la vid verdadera. Pero haciendo referencia a los creyentes, dice que nosotros somos los pámpanos de esa vid. Y cuando llega al versículo 5, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa ese separado de mí? Es que es llevar el yugo con el Señor. Es que separado de Él no habrá frutos. Cuando yo puedo llevar frutos, puedo llevar muchos frutos, dice la Biblia aún más frutos,
cuando limpiados permanecemos en Él. Eso es llevar el yugo, estar unidos a Cristo, como el pámpano unido a la vid. El servicio exitoso, el servicio considerado útil, el servicio que va a tener una recompensa del cielo, es aquel que se hace llevando el yugo con el Señor. En segundo lugar, dice en Mateo capítulo 16, verso 22, así. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este es el segundo aspecto que el Señor muestra como figura la cruz, para mostrar a los creyentes que ser o vivir como verdaderos cristianos significa pagar un costo. La cruz es un símbolo de muerte, un símbolo de dolor, un símbolo de padecimiento, un símbolo también de humillación. Es la negación de mi propia voluntad, de la renuncia a mis propias ambiciones personales, proyectos, incluso pérdida de cosas lícitas de este mundo, porque lo natural y lo temporal debemos tenerlo como pérdida por todo lo que es espiritual y eterno. La cruz me habla del sacrificio del creyente. La cruz representa entonces el costo que todo cristiano debe pagar para vivir una vida digna del Señor. Vivir en el marco de la voluntad de Dios tiene un precio, tiene un costo, y es cargar la cruz de Cristo. Creyentes en Cristo, verdaderos hijos de Dios, obviamente que habemos muchos, pero verdaderos cristianos que estén dispuestos a pagar el costo de seguir a Cristo, tal vez no tantos. Por eso el Señor mismo dice que el seguirle a Él, el ir en pos de Él, requiere de negación de uno mismo para obedecerle a Él y solo a Él. Tomar la cruz con verdadera conciencia de que hay un costo que pagar. Si vemos a Jesús como el ejemplo de llevar la cruz, podemos considerar, entre otras muchas cosas, algunas actitudes de Cristo. Él, estando en Getsemaní, ora diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Negación de su propia voluntad. Él fue capaz de decir: he venido a hacer la voluntad del que me envió. Por otro lado, dice que aprendió la obediencia. Fue obediente hasta la muerte de cruz. La cruz, que hace referencia al Señor, puede considerarse como todos los obstáculos, todos los problemas, todas las dificultades, las aflicciones, las pruebas, todo sufrimiento que venga sobre el creyente por honrar el nombre de Cristo. Como dice aquí el versículo que hemos leído, el versículo 25. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Llevar la cruz del Señor Jesucristo significa sufrir por causa de honrar el nombre de Cristo. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Evidentemente, todo cristiano que quiera vivir en el marco de la voluntad de Dios va a sufrir como cristiano.
Y ese sufrimiento, Dios lo pone en la Biblia con la figura de llevar la cruz del Señor. La negación de sí mismo y la obediencia al Señor son ingredientes fundamentales para quienes quieran cargar la cruz del Señor. El mismo apóstol Pablo en Gálatas escribe en el capítulo 6, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Todos aquellos que querramos seguir, todos aquellos que querramos servir, todos aquellos que querramos obedecer al Señor, que quieran vivir y que querramos vivir en el marco de su voluntad, tenemos que con humildad, con compromiso y con responsabilidad tomar la cruz y ya no vivir yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivimos en la carne, vivirlo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, cargando su cruz. El verdadero cristiano aprende, y subrayo la palabra aprende, a vivir cargando la cruz de Jesús. Hermanos, ¿hemos cargado esa cruz? ¿Estás cargando la cruz del Señor? ¿Sufres por causa de Cristo? El Señor lo pone como una figura porque en el mundo todos los creyentes en Cristo tendremos aflicción. Pero nos llama a la conciencia a confiar a Él, confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. El tercer aspecto está en 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12 dice a partir del versículo 6. 2 Corintios capítulo 12, versículo 6. Dice así el texto. Sin embargo, si quisiera gloriarme, está hablando Pablo, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta tercera figura que está poniendo Dios aquí en las Escrituras es el aguijón. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Este aguijón, en el apóstol Pablo, Dios lo ha permitido para moldear el carácter del apóstol. Esto lo vemos y se desprende de las mismas palabras del apóstol en el versículo 7. Para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Y al final del versículo dice, para que no me enaltezca sobremanera. El aguijón en la carne forma parte de la necesaria disciplina de Dios. Se trata de algo muy íntimo, de algo muy personal, algo que puede parecer insignificante para otros, pero que en realidad a mí me molesta, a mí me hiere. Está controlando mi vanidad, controlando mi ego, mi soberbia. Está allí para que no nos exaltemos desmedidamente. Dios usa ese aguijón para moldear el carácter de todo cristiano. El propósito del aguijón es mantenernos humildes delante de Dios, para que no confiemos tanto en nosotros mismos, sino que aprendamos a depender más de Él. Cualquiera sea el aguijón que tengas, cualquiera, debe llegar a ser una verdadera bendición, no solamente para ti, sino para todos aquellos que te rodeamos.
y te rodean. Podemos pensar en un dolor, podemos pensar en una enfermedad, en una discapacidad tanto física como intelectual. Aún así, ese aguijón sometido a la voluntad del Dios Supremo siempre será para bendición tuya y para bendición de los demás. Siempre. Estaba pensando que todos aquellos que querramos seguir la voluntad de Dios, el camino del Señor, pero que querramos vivir como verdaderos cristianos, debemos ser trabajados en nuestro carácter. Unos daremos más trabajos que otros, pero Dios obra en el carácter de todo creyente, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 3 veces, dice el apóstol Pablo, he rogado al Señor que quite ese aguijón de mí. Pero el Señor le contestó al apóstol, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se manifiesta en tu debilidad. Cualquier persona tal vez hubiese reaccionado un poco triste, hubiese reaccionado de mala manera, de mala forma, al escuchar esta respuesta de Jesús. Pero el apóstol Pablo acepta la voluntad del soberano Dios y dice que se gloría en su debilidad para que el poder de Dios repose sobre él. Pablo tenía muchos motivos para gloriarse, pero su aguijón le enseñó y en su debilidad Pablo conoció el poder de Dios. Y le mostró que el verdadero motivo de gloria no era su capacidad intelectual, siendo que era un hombre que había sido instruido a los pies del maestro Gamaliel. No era su capacidad motriz, ya que era un fabricante de tiendas, sino que su verdadero motivo de gloria es la cruz de Jesús. Porque la gracia de Dios es mayor a cualquier aguijón que tú y yo podamos tener en nuestra carne. Su aguijón no fue un impedimento para agradar y servir a Dios, todo lo contrario, sino que fue el medio por el cual el Señor moldeó el carácter del apóstol. Dice la Biblia que cada uno de nosotros somos puestos como aquel barro en la mesa del alfarero, y es Dios quien le da la forma y un propósito. Así nosotros tenemos cada uno un aguijón en nuestra carne que Dios lo utiliza para moldearnos y darnos un propósito. No permitamos ni esperemos que Dios quite el aguijón para ser más sumisos, para ser más obedientes, para ser más dóciles, porque tal vez Dios nunca quite el aguijón de nuestra carne. Tal vez esté en la soberana voluntad de Dios que vivamos toda nuestra vida cristiana con ese aguijón. Dios quiere obrar en tu vida y Dios quiere obrar en mi vida aún teniendo ese aguijón. Dios lo puso, Dios lo permite porque tiene un propósito. Queridos hermanos, estas 3 figuras que Dios pone en la Biblia para hacernos entender que ser creyente no es lo mismo que ser cristiano. Los creyentes esparcidos por todos lados en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos porque se parecían a Cristo. Hermanos, Dios quiere que todos los creyentes que querramos seguir el camino del Señor llevemos el yugo con Cristo, para enseñarnos a servir con sumisión y obediencia a Dios. Él quiere también que carguemos su cruz, para enseñarnos a soportar el sufrimiento con gozo. Como dice el mismo apóstol Pedro en una de sus cartas a los creyentes esparcidos,
Es posible, hermanos, sentir gozo en el sufrimiento. Es posible si cargamos la cruz de Cristo, si confiamos en Él. Para aprender que hay un costo que pagar. Vivir en el marco de la voluntad de Dios tiene un costo, y llevar la cruz es hacerlo con conciencia de que debemos pagar ese costo. Y en tercer lugar, también llevando con nosotros el aguijón en la carne, para enseñarnos a ser más humildes y soportar con paciencia porque Dios obra moldeando nuestro carácter. Y es hasta que Cristo venga. Él nos dice, lleva tú mi yugo, carga tú mi cruz, soporta tú mi aguijón, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, en esta escuela de Dios aprendamos a llevar el yugo con Cristo, a cargar la cruz del Señor y a llevar en nosotros, en nuestra carne, el aguijón. Amén.